Miren, yo le voy a decir, cuando uno oye que una persona ha estado en, ha sido una persona sumamente entrenada en la Policía Nacional y que ha estado en inteligencia de la Policía Nacional y en división de homicidios de la Policía Nacional y trabajando para el Consejo Nacional de Seguridad, estamento de inteligencia, pues uno se imagina que es que uno se va a topar con una persona, se sabe, súper preparada, una persona que realmente es una persona que casi que hay que tenerle temor porque es una persona valiente, con un temple adecuado. Entonces, cuando uno se topa en realidad, después de un juicio con una persona que parece una niña, literalmente parece una niña, y se pone a llorar, que yo tengo miedo de estar aquí por lo que a mí me va a pasar y tal y cual, y usted se queda así, usted dice, a este juicio han venido a declarar mujeres, a esta gente, ha venido a declarar particulares, han venido a tener, y usted ve que se aparece una persona con una capucha porque no quiere que sepan quién es él y llora detrás de la capucha porque es que yo tengo un miedo horroroso de lo que me va a pasar. Mire, nosotros de verdad tenemos un problema, porque es que ni siquiera nosotros estábamos en un caso ni de homicidio, ni de terrorismo, ni es que había pasado que aquí había que tener un caso de narcotráfico, ni un asesino en serie. Estábamos hablando de un caso en donde supuestamente se trataba de escucha y entonces resulta ser que este valiente hombre necesitaba que le dieran la condición de testigo protegido. O sea, eso da vergüenza. Da vergüenza poner a particulares, a mujeres, a hacer eso, que vayan a declarar abiertamente, que ahí digan su cara, su domicilio, dónde viven, dónde... Y que esta persona, que para mí es cobarde por naturaleza, simplemente agarra y salga huyendo del país, quiere que le pongan capucha, que no se atreve a venir, que miren lo que me va a pasar, que da vergüenza realmente eso. Pero es que nosotros sabemos que realmente no había ningún peligro como tal para la persona. Nunca lo hubo, como nunca pasó con nada, con ninguno de los otros testigos, como no iba a pasar. Aquí declaró todo el mundo, entró, salió con los manifestantes afuera. Nada pasó. Porque ustedes saben cuál era el único objeto de reservar la identidad. Era no decirle al país, la persona que está declarando es un miembro del Consejo Nacional de Seguridad, una ficha de picuiro y ha sido enviado o motivado a ir a ese caso por Juan Carlos Varela. Ese en realidad era el único motivo por el cual teníamos a una persona disfrazada del chacal de la trompeta. Y déjenme decirle una cosa, la única razón por la que esa persona se quitó la capucha y llegó a hacer llegó a declarar bajo su nombre es porque por una razón única y sencilla, y es porque sabía que la defensa ya estábamos claritos en quién era, y aunque él declarara con la capucha, nosotros los íbamos a exponer lo suficiente y el tribunal sí iba a saber que nos estábamos refiriendo a esa persona, porque el tribunal sí tenía la cédula de esa persona cuando declara. Así es que si él trataba de mentir sobre esa condición, nosotros lo íbamos a exponer suficiente para que el tribunal supiera que en efecto esa era una persona enviada desde el Consejo de Seguridad a hacer exactamente ese supuesto daño. Que no era ningún desconocido y no era nadie. Esa persona comparece al Ministerio Público y decide ponerme una denuncia a mí porque yo el día 2 de enero le puse una denuncia sobre todas las mentiras que dijo en juicio oral. Y hay una norma que dice que cuando usted miente ante una autoridad competente dentro de un proceso penal en contra de el investigado, en contra del imputado, usted tiene una sanción que va de 4 a 8 años cada vez que lo hace, cada día que lo hizo. Entonces, resulta ser que como a mí me sorprendió esta persona, que parecía tener como diferentes momentos para decir una cosa aquí y una cosa acá, pues yo dije que el Ministerio Público tenía que investigar esas diferentes versiones que había dado y que el público va a llegar a conocer esas versiones. Nosotros en su momento no quisimos entorpecer la parte del juicio con esto, porque durante el juicio él sí es un testigo. Lo que él no se enteró, entonces él dice que como yo puse la denuncia el 2 de enero de este año,
Mi intención era intimidarlo como a él como testigo, para tratar de alguna manera de influir en su testimonio. Ese tipo no se enteró que él no vuelve a declarar en este juicio. Se acabó su testimonio. Por eso cuando él acabó de declarar, el juez le dijo, lo libero como testigo. Así es que mal puede tener mi denuncia intención de influir en él sobre testigo. Lo que claramente tiene es la intención de que se investigue cada una de las mentiras que dijo en juicio. Y le dije en estos días que me entrevistaron, una denuncia no intimida. Así como no me intimida la denuncia que él me ha puesto a mí en lo más mínimo. De hecho, les puedo anunciar que mi abogada va a ser mi hija menor de 11 años, va a ser la que me va a defender en ese caso, porque no pienso ni siquiera defenderme. Así mismo como a mí no me intimida la denuncia que él puso, a él no debería intimidarle la nuestra, no debería intimidarle si él lo único que dijo fue la verdad en juicio. Lo que pasa es que lo que a él lo intimida es la conciencia. Lo que a él lo intimida es lo que él hizo durante esa audiencia y que yo les voy a revelar que hizo ese hombre. Esa persona que llegó con una capucha como el chacal de la trompeta, llegó originalmente a la Fiscalía Auxiliar. Según él dijo, él mismo dijo, fue motivado o mandado o peticionado para que fuera a la Fiscalía Auxiliar por Juan Carlos Varela, el día anterior a que él fuera a la Fiscalía Auxiliar. Y él llega a la Fiscalía Auxiliar. Cuando llega a la Fiscalía Auxiliar, él no dice, yo estuve en el consejo y yo hice, y yo pinché, y yo hice tal cosa o lo otro. Él no se le ocurrió decir eso. Eso lo vino a decir acá en el juicio oral, cambiando totalmente su versión. En sus primeras 3 declaraciones, 3 años atrás, jamás en su vida mencionó a Ricardo Martinelli. Cuando le digo que no lo mencionó, es que no dijo el nombre, ni es que yo sabía que Martinelli era presidente. O sea, no lo mencionó, en las 3 declaraciones no aparece el nombre de Ricardo Martinelli. Así que mal había o podía haber una intención de la defensa de Ricardo Martinelli de irse contra este testigo protegido, porque ni siquiera lo mencionaba en sus declaraciones. Lo que él sí hacía en esas declaraciones era sembrar la semilla para que, tratando con otros testigos, se fuera haciendo la relación hacia el Consejo de Seguridad, porque la tesis que quería llevar la Fiscalía era, si llevamos eso hacia el Consejo de Seguridad, nosotros tengamos a alguien que diga o no que Ricardo Martinelli es culpable, nosotros decimos Ricardo Martinelli era el presidente de la República y él es responsable de lo que pasa en el Consejo. Entonces, pero ese señor se aparece allá a la Fiscalía y él lo que dice es, yo no conozco a esa gente del Consejo de Seguridad, yo no sé quién es Ronnie, pero a mí me contaron, me contó una tercera persona y yo por eso estoy aquí disfrazado, o sea, y yo les vengo a decir a ustedes que yo me enteré de esto por casualidad. Eso es lo que esa persona dijo en la Fiscalía Auxiliar. Después trajo un CD con unos correos y dijo, un amigo me dijo a mí que yo les trajera esto porque él tiene miedo de venir acá, y trajo un CD con una serie de correos que nunca fueron verificados ni por el Instituto de Medicina Legal, ni por la defensa, ni por la querella, por nadie. Y después finalmente trajo un DVD en otra declaración y dijo, esto me lo dio una persona que no quería aparecer que no quería aparecer aquí en la Fiscalía, y por eso viene en un video que aparece en silueta y con voz distorsionada y narra una serie de cosas que aparecieron en el Consejo de Seguridad. Esta persona dijo estas cosas en declaración jurada. Es decir, él está diciendo, existe otra persona, yo no fui el que hice ese video. Cuando llega a la audiencia y se quita la capucha, y yo voy a hacer ese video lo voy a hacer público para que la gente vea algo que para mí fue un momento histórico, porque nosotros, como les dije, sí teníamos el conocimiento de que se trataba de esta persona que era testigo protegido. O sea, teníamos esa idea de que podía ser esta persona y teníamos cuestionarios preparados para la opción A, preparados para la opción B, preparados para la opción C, de quién podía estar detrás de estas cuestiones. Pero como yo no conocía a la persona, cuando ese señor se quita la capucha, cuando él llega con la capucha primero, y lo van a ver en el video que les voy a presentar en el próximo programa,
yo me paro un momento porque me habían dicho más o menos la altura de si era él. Y como él venía a la capucha, en ese momento no sabíamos que si era él, yo me paro para medir más o menos la altura para tener una idea comparativa. Yo hago ese, me paré con cualquier excusa y lo que hice fue medir la altura. Pero cuando él se quita la capucha, yo me muevo inmediatamente a el lado donde Ricardo Martinelli y le pregunto a él, ¿sabemos quién es este señor? Para saber, porque en su momento no se había identificado con el nombre. Y Ricardo me hace así. No tenía ni idea quién era esa persona. De la reacción de Ricardo, que yo se la voy a mostrar a ustedes, yo me di cuenta de inmediato que de verdad Ricardo no conocía a esa persona. No la conocía. Y en efecto, el propio testigo protegido tuvo que decir que jamás, en los tiempos que eran de la investigación, durante el 2012 al 2014, jamás tuvo contacto directo con Ricardo Martinelli. Y eso fue la verdad. Cuando había tratado en su momento de montar una tesis distinta. Ahora, cuando nosotros lo empezamos a someter al contrainterrogatorio a esta persona, porque esta persona cuando llegó con la fiscalía, resulta ser que él había estado unos días antes con los fiscales en Estados Unidos. Nosotros no sabíamos eso, pero esa información salió. Como también salió en la información que esta persona ganaba $700 y era un cabo de la Policía Nacional. Y después empezó a ganar $8.400 al día siguiente que hacía las declaraciones de supuesto testigo protegido. Pero uno le preguntaba, y vuelvo y digo, lo van a ver, ¿usted cómo llegó a ese puesto? No sé. ¿Cómo que usted no sabe? ¿Quién lo nombró? Ni idea. ¿Cómo llegó a Washington? ¿Quién lo mandó? No sé, no sé. ¿Usted había ido alguna vez a Washington antes? No. ¿Cómo llegó usted a ser agregado allá? No tengo idea. Y así se iba con estas mentiras que no se las podía creer nadie, por eso yo digo que es el hermano mayor de Pinocho. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto, empezaron con los temas, porque como él no coincidía de dónde había salido el CD, de dónde habían salido los correos, cómo salía esto, al final de cuentas se le encerró y se le dijo, ¿dónde y cómo tú hiciste este tema de estos correos? Eso lo hice yo. Ah, usted lo hizo, porque usted había dicho que era una tercera persona la que había hecho, y de hecho ya nos podemos imaginar hasta quién cuando nos enteramos quién era el dueño de la computadora. Pero él primero había dicho que esa era otra persona la que había hecho esos correos. Y luego dice, no, yo lo hice. ¿Desde qué computadora? Desde la mía. Y cuando nosotros dijimos, bueno, ¿dónde la compró? No, no me acuerdo. ¿Dónde hizo ese volcado de correo? No me acuerdo. Lo hice en un hotel. ¿Cuál hotel? No me acuerdo. ¿Cómo llegó al hotel? No me acuerdo. Y así fue un tema de irlo encerrando en una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que finalmente, cuando interrogamos al señor Rolando López, el señor Rolando López dice que esa era su computadora. Pero es que justo antes Rolando López dice eso porque cuando Ismael Pití decía, esta era mi computadora, mi computadora, mi computadora, y se le llega a interrogar, esos son los archivos de su computadora, se le pidió el disco a la fiscalía. El disco en el que él había volcado esos correos. Y cuando nos fuimos allá, archivos, propiedades, quién era el autor, que lo hizo el colega Sidney Citón, aparece que la persona que aparecía como autor de eso era ni más ni menos que Rolando López. Y ese señor casi se desmaya, casi le da la pálida de nuevo, el chimi de nuevo, casi empieza a llorar de nuevo, porque había quedado expuesto. Entonces, yo no estoy inventando algo para irme a poner una denuncia a lo loco en contra de una persona. Yo puse una denuncia porque tuve una persona mintiendo. De hecho, él dijo que era su computadora y Rolando López dice que no, que era la de él y que él se la había prestado a un desconocido y había agarrado su computadora, que él era jefe de seguridad nacional, jefe de inteligencia nacional, y decía Rolando López que él agarró su computadora y se la dio a un desconocido que él no sabía para quién era, que se la pidieron para alguien que quería cooperar con la justicia, y él agarró su computadora así. Yo le pregunté a Rolando López si él había borrado archivos, si había... No, yo la agarré y se la mandé así. ¿Con quién? No se acuerda tampoco. ¿Cómo regresó? No se acuerda tampoco. Y esto es temas de la historia que la gente tiene que conocer. Porque cuando la gente vea que nosotros empezamos a querellar a uno, pero vamos a ir con un montón, la gente va a decir es que, ay, pobrecito, lo están persiguiendo porque declaró en contra. No, lo estamos persiguiendo porque mintió. Lo estamos persiguiendo porque la ley dice que tú no puedes hacer eso, porque te prestaste para que se hicieran expedientes que no debían hacerse en contra,
Por eso es que después salió gente del Consejo Nacional de Seguridad diciendo que habían sido amenazados allá, que habían sido coaccionados. Una funcionaria diciendo que la habían tenido 3 meses aislada en un lugar tratando de que declarara en contra de Ricardo Martinelli. Entonces, por favor, nosotros aguantamos durante 5 años como varoncitos, ¿verdad? No nos les arrodillamos ni al presidente de la República, ni al jefe del Consejo de Seguridad, ni a una Procuraduría de la Nación, ni a magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nosotros no tenemos esa condición y ese poder que ustedes tuvieron durante 5 años. Esos juegos del Consejo de Seguridad no los tenemos. Lo único que les pido, no sean tan niñas. Cuando les ponemos una denuncia por algo, ustedes háganle frente. No me mande a estar denunciando desde Estados Unidos, si quiere hágalo, pero desde Estados Unidos, venga aquí a Panamá, por favor, y deme la cara como yo le voy a dar la cara a su denuncia. Entonces, a lo mejor, usted hace cambiar mi modo de pensar sobre usted. Y yo pensaré que usted es una persona valiente y que sale a hablar de frente. Porque mientras usted no haga eso, yo lo único que voy a recordar es a esta persona que era un policía de inteligencia, miembro del Consejo de Seguridad, que llegó enfrente de mí ante un juicio al que venían a declarar mujeres y venía llorando como una niña y decía que tenía miedo. Hasta aquí los dejo hoy hablando de frente. Muchísimas gracias. Buenas noches.